Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por esta llamada, por esta entrevista. Nos encontramos aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, y agradezco, pues, hemos estado hace mucho tiempo, hace varios años, cuando denuncié al presidente Kuczynski en algunas entrevistas en Andahuaylas. Efectivamente. Ahora, queremos saber, ¿quién es Jorge Luis Otoya? ¿Por qué investiga Pedro Pablo Kuczynski Jorge Luis Otoya? Quisiéramos saber, por favor, adelante, el pueblo lo escucha. Antes de ir con el mismo, atención, tema, ¿por qué viene siendo procesado en la actualidad? Ya es conocido que he sido un empresario minero en la ciudad del norte, en Chimbote, Perú, cuando éramos proveedores de piedra caliza de Cider Perú, que fue vendido a los socios de Pedro Pablo Kuczynski, Susana de la Puente Vice, que recibe $300,000 para la campaña de Kuczynski de Odebrecht en el 2016. Kuczynski fue el gestor de la venta de Cider Perú para que la comprara Gonzalo de la Puente Vice y Susana de la Puente Vice. Lo más curioso es que hice una conferencia de prensa en la ciudad de Chimbote, donde demuestro que Cider Perú fue comprado con dinero del Gran Caimán. Y es que quebraron mis empresas y por eso me vi obligado a denunciar a Pedro Pablo Kuczynski como cabecilla de una organización criminal, la cual hoy día está siendo procesada. Bien, en todo caso, empresario minero. Y en base a eso, usted lo ha tenido que investigar. Ahora, Jorge Luis Otoya, ¿cómo así usted se da cuenta que el señor Pedro Pablo Kuczynski, por supuesto exministro en la gestión de Toledo, ha ocupado cargos importantes, ¿no?, para empresarios, los más magnates en el país, aquellos que mueven la economía, pero también Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República? ¿Cómo así te das cuenta que este sujeto venía percibiendo miles de millones de soles que eran depositados a su cuenta? Y cómo también obtienen los depósitos que usted ha dado a conocer a la Fiscalía de la Nación, por supuesto, y las denuncias a través del extranjero. Quisiera que nos expliques. Yo denuncio al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, incluido al presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Al parecer, estos tendrían una organización criminal donde también salió $5 millones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, presuntamente vía Panamá, vía Nueva York, Banco BH de León, a Cinean Arte, a República Dominicana, a Joao Santana, el brasileño, que hoy está preso 35 años en Brasil. Sin embargo, yo había dejado una denuncia contra Cider Perú, ahora Yerdao, donde Pedro Pablo Kuczynski también es socio de la Yerdao con un grupo de inversionistas de Mayagüez, de Colombia, donde pues aparece un banco que se llama Latin American Enterprise, y finalmente Fear Capital Westfield, por la cual está siendo procesado. Pero el asunto que a mí me llega para yo hacer una investigación es que yo pierdo el juicio en el 2010 en el Tribunal Constitucional. Y en mis investigaciones consigo de que el gerente general de Cider Perú, Arturo Torres Calderón, también pertenecía a una mafia de narcotraficantes, presuntamente, al igual que el abogado que hicieron que mis empresas quebraran y me estafaran con $2 millones. Es ahí donde yo vengo quebrado a los Estados Unidos y aquí yo comienzo a investigar por qué yo pierdo el juicio y me encuentro pues en algunas investigaciones de que Pedro Pablo Kuczynski pues había sido ministro de Energías y Minas en el año 82, cuando estuvo el presidente Belaúnde Terry, y fue donde Kuczynski quebró el banco minero donde nosotros sacábamos préstamos.
Ahí es que yo comienzo a armar toda esta carpeta de investigaciones hasta encontrarme de que Kuczynski también tenía a Gilbert Violeta, al excongresista Gilbert Violeta, prácticamente su niño bonito, donde él también estaba involucrado en la red de Rodolfo Orellana en ABC Group. Ahora, Entonces, al parecer, Pedro Pablo Kuczynski también pertenecería y conocía de la red de Rodolfo Orellana. Es ahí donde aquí en Estados Unidos yo comienzo a investigar a Pedro Pablo Kuczynski y me encuentro en Miami con 6 empresas de fachada junto con su socio, el testaferro chileno Gerardo Sepúlveda, su banquito Fir Capital Westfield Latin American Enterprise. ahora, Jorge Luis Otoya, usted ha mencionado que Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Energía y Minas en la época de Fernando Belaúnde Terry. Efectivamente, ¿es así? Así es, Pero, así es. ahora, Ahí es donde él quiere el Banco Minero para darle un salvataje justamente a los dice que son socios prácticamente de Pedro Pablo Kuczynski. Es conocido que Susana de la Puente Vice fue embajadora de Pedro Pablo Kuczynski y también es socio de JP Morgan Chase aquí en Nueva York. Al igual que Paolo Roca, el Odebrecht argentino, socio de Pedro Pablo Kuczynski en Techin Tenaris Ternium, donde Pedro Pablo Kuczynski fue director y recibía dietas y cuotas presuntamente de sobornos por el gas de Camisea y transportadora de gas del sur. o sea, Pedro Pablo Kuczynski ha tejido toda una red de corrupción a lo largo de décadas en nuestro país, porque para beneficiarse, ¿no? Para unos, por ejemplo, hacer quebrar, como tu persona, y para beneficiar a sus socios, amigos, ¿es lo que está tratando de decir Jorge Luis Otoya? Pedro Pablo Kuczynski viene siendo socio de Odebrecht hace más de 25 años, socio de COSAPI, socio de Exalmar con el expresidente chileno fallecido, el presidente de Chile, Piñeira, socio de la Toyota, socio de la Bacus Johnson con Fernando Zavala Lombardi, los que son también los socios de la Confiet. Pedro Pablo Kuczynski, al parecer, también sería socio del Swiss Hotel, donde se reunían los del Club de la Construcción, con Casa y con muchos empresarios que son una élite peruana que ha favorecido Pedro Pablo Kuczynski, no solamente a empresas nacionales e internacionales, sino a banqueros en termoeléctricas, hidroeléctricas, hidrocarburos. Dios mío, lo que nos cuentas en realidad no es nada extraño porque sabemos que en el país, lamentablemente, la Bacus y Johnson viene, en realidad es una empresa, ¿no? Que maneja todas las cerveceras y eso le ha dado cabida ¿a quién? Por supuesto, nuestras autoridades. En el país, en la propia constitución política del Perú indican, sobre todo, que los monopolios están prohibidos, pero en el país hay monopolios como la Confiev, la Bacus y Johnson, la Toyota, que han hecho en realidad lo que les venga en regalada gana a lo largo de los años, señor. Pedro Pablo Kuczynski es un topo desde hace 40 años. El ex congresista Manuel Dahmer, que en paz descanse, cuando yo denuncié a Kuczynski y corrí como candidato al Congreso de la República como invitado, como residente peruano aquí en los Estados Unidos, entregué a Manuel Dahmer las copias de la denuncia que hice contra Pedro Pablo Kuczynski en la Mira TV de Nueva York, ya que Kuczynski lo había denunciado por difamación y estaba por meterlo a la cárcel a Dahmer. Sin embargo, cuando yo entrego las pruebas de Pedro Pablo Kuczynski, los depósitos de Westfield Latin American Enterprise, Fir Capital, su banquito por la cual está siendo procesada, es que terminaron prácticamente por archivar la denuncia que hizo contra Manuel Dahmer. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski también es socio de Graña y Montero desde hace 25 años, socio de COSAPI. O sea, del Club de la Construcción
que ha entregado coimas a los presidentes de la República, a los ministros, viceministros en nuestro país. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski, se podría decir, es sinónimo de la corrupción enquistada hasta los tuétanos, don Jorge Luis Otoya. Yo he bautizado al expresidente Pedro Pablo Kuczynski como el Al Capone del siglo XXI. Él prácticamente aliado con empresas extranjeras, inclusive él sería el cerebro intelectual de los arbitrajes que nos vienen cobrando en el Tratado de Luxemburgo, donde automáticamente se fabricó la empresa Ternium, donde él ha sido director 15 años y cobraba dietas y depósitos que le acabo de enviar como pruebas originales del Banco de Crédito. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski tiene una alianza internacional y también es un afiliado de Deutsche Bank, Citibank, Merrill Lynch, Banco of America, aquí en los Estados Unidos. Por eso que aquí en Nueva York él ha sido conocido como el abuelo lobista de Wall Street. Interesante en realidad. Atención Andahuaylas, atención Apurímac, atención el país. Escuchen cómo ha ido operando Pedro Pablo Kuczynski, que va a tener que ser, atención, enjuiciado. Ya está en juicio oral. Atención, se va a tener que ir a juicio oral. Eso es lo que han manifestado los medios de comunicación. Ahora, me has mencionado un nombre, perdón, Ternium. ¿A qué se dedica esta empresa? Ternium es una fábrica de tubos, una siderúrgica en México que fabrica tubos de una sola costura, la única en el mundo para lo del gas de camisea. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski por el sur de Lima vendía el gas a $2 a los mexicanos. Lo más misterioso es de que bueno fuera que ese gas lo consumieran los mexicanos, pero sin embargo hizo una venta de unos 6,000 millones dirigidos para México, y en México fue vendido a los españoles por 21,000 millones de dólares. Es decir, presuntamente Pedro Pablo Kuczynski sigue recibiendo dietas o cuotas de por vida de soborno por parte de la empresa Ternium, al igual que el ex alcalde de Lima, Jorge Muñoz Güell, que fue vacado por un par de cheques de Sedapal, que nadie ha procesado. Y usted recordará de que hice un reportaje del gas de camisea y de transportadora de gas del sur en la revista Libertad, donde hablo al respecto del gas de camisea y transportadora de gas del sur, donde pues se llama le pusimos el título de corrupción al ritmo del tango, donde automáticamente vemos que Kuczynski está involucrado en las grandes empresas mineras de todo el país, Volcan, Minera Poderosa, Marsa y muchas empresas mineras, y en ONG, que automáticamente hoy tenemos un cataclismo en la minería artesanal en el Perú, sobre todo en la ciudad de Patás, en la provincia de Patás, en La Libertad, donde hemos visto que hoy el Ministerio del Interior otorga resoluciones para resguardar los intereses de una élite peruana que se roban el erario nacional en nuestro país. Ahora, una pregunta nuevamente, por favor. ¿Cuánto vendía Pedro Pablo Kuczynski el gas a México y cuánto México lo ha vendido a España? Para que el público, atención, miren señores, con razón tenemos el gas más caro en el país. Nos venden ahorita el gas, está a 60 soles, 58 soles, 55 soles. Miren, a los mexicanos le venden a $2. Y los mexicanos, ¿no?, sobrevaloran el precio del gas peruano para España. ¿A cuánto le venden? A ver, Jorge Luis Otoya, nuevamente el precio del gas que lo venden a los mexicanos. El gas, Pedro Pablo Kuczynski lo vendía prácticamente a $2 a los mexicanos. Y ellos hacían el negocio del siglo, vendiéndolo, pues, la venta que hizo Pedro Pablo Kuczynski fue de 6,000 millones de dólares dirigido a México. Y en México fue revendido a los españoles
prácticamente 3 veces más el precio y sacaron 21.000 millones de dólares. Cerca de Mientras 4. nosotros los peruanos pagamos por el gas, por un balón de gas 60 soles, pues este presunto mafioso de Pedro Pablo Kuczynski, quien hoy pretende pues manifestar de que son cosas pasadas y los abogados presuntamente corruptos que transgiversan las leyes, pretenden manifestar de que es cosa juzgada, de que ya prescribió y que no hay delito ninguno. Es así que Pedro Pablo Kuczynski termina sus alianzas en el gobierno de Alejandro Toledo, donde Alejandro Toledo automáticamente, autor con Pedro Pablo Kuczynski de la IRSA Norte, IRSA Sur, las interoceánicas, Claro. y de la falsificación del informe Monroy, donde pues Pedro Pablo Kuczynski está siendo procesado. Y recordemos pues que por causa de este reportaje que hago en la Mira TV de Nueva York, se la envío a Rosa Bartra, la presidenta de la Comisión Lavajato, a la procuradora Caterina Ampuero, que se hace la héroe con mis denuncias, y toma el video del reportaje y lo manda a la Fiscalía de la Nación, y ella manifiesta que tenía los ovarios bien puestos para denunciar a Pedro Pablo Kuczynski, pero sin embargo, Caterina Ampuero había recibido de Jorge Luis Otoya toda la información y ella tomó esa documentación para denunciarlo a Pedro Pablo Kuczynski ante la Fiscalía de la Nación, y es ahí donde Pedro Pablo Kuczynski prácticamente quitó todos los videos y todos los reportajes que Jorge Luis Otoya había hecho, pero sin embargo ya esto nadie lo podría parar, porque para eso pues se manifestó la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Claro, efectivamente ha sido un escándalo y por supuesto eso ha llevado a la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, es decir, Jorge Luis Otoya sería el principal autor de la vacancia, en todo caso, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, un lobista. Cuando yo entrego todas las pruebas de depósitos bancarizados de Pedro Pablo Kuczynski de Fear Capital, Westfield Latin American Enterprise, por la cual va a ser procesado en un juicio oral, es justamente donde se considera de que yo fui el autor y el autor de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, causándole un terremoto en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, muchos medios de comunicación se hicieron los héroes que ni siquiera han sido capaces de hacerme una entrevista, no, salvo excepciones usted y algunos otros medios de comunicación, el diario El Expreso, el diario La República, César Hildebrand y sus 13, y ya Pedro Pablo Kuczynski no pudo hacer nada. Pero en la primera vacancia, lo más curioso es que él se alió con Kenji Fujimori, ofreciéndole que si compraban 10 congresistas para que no lo vacaran, él indultaría en esa Navidad del 2017, pues, a Alberto Fujimori. Es decir, este lobista utilizó al expresidente Fujimori para tapar sus porquerías y todas sus coimas y sobornos para que no sea juzgado y metido preso, llegar al extremo de utilizar a un expresidente comprando 10 congresistas con su hijo Kenji Fujimori, la cual hoy también Kenji Fujimori viene a ser procesado también por los Mamani videos. Ahora, yo en realidad ya ha sido sentenciado, por supuesto, don Kenji Fujimori, con respecto al tema de los mamani videos. Ahora, Jorge Luis Otoya, una pregunta. ¿Usted cree que durante este juicio oral, durante la culminación, lo sentencian a Pedro Pablo Kuczynski? Porque como ya has sabido manifestar que detrás de él están hombres poderosos, ¿ah? Los más poderosos no solamente del país, sino también del propio extranjero. Pedro Pablo Kuczynski ha tratado de decirle al mundo, a través de un libro que acaba de escribir, Tarea Incompleta,
Y yo puedo decir que ese libro de tarea incompleta fue que su tarea Kuczynski no la cumplió por presunto mafioso, por prácticamente robarse el erario nacional del Perú. Es decir, él puede tener aliados nacionales e internacionales porque ha sido director del Banco Mundial, es un reconocido economista internacional por grandes empresarios nacionales e internacionales. Pero la justicia de Dios siempre permanece y la justicia de los hombres son como trapo de inmundicia para Dios. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el impío gobierna, el pueblo se aflige. Y al parecer, en este juicio oral, aunque hayan involucrados gente poderosa, banqueros, termoeléctricas, hidroeléctricas, hidrocarburos, y que estén tratando de que Pedro Pablo Kuczynski quede libre de polvo y paja, recordemos de que hay una justicia divina y nadie se escapará de esto. ¿Por qué? Porque en sus conciencias es como si estuvieran presos, aunque no están metidos en una cárcel literalmente, pero están presos en sus delitos y sus pecados, porque desde ya el Perú ha sido prácticamente desbarrancado, timado, como lo vienen haciendo hoy día en este gobierno de Dina Boluarte, donde están prácticamente tapando como una dictadura todas las mafias organizadas de narcoestado y que automáticamente el Perú necesita un cambio de constitución y un cambio de políticos corruptos que prácticamente se han robado el erario nacional. Ahora, Jorge Luis Otoya, ¿crees que hace muchos años atrás, en los años 70, cuando fue presidente de la República, el general Velasco tenía razón que Pedro Pablo Kuczynski era un lobista y por ello pretendía detenerlo para fusilarlo? Pedro Pablo Kuczynski es conocido en la historia de que él escapó en la maletera de un carro por el Ecuador. Pero lo más curioso es que también Pedro Pablo Kuczynski deja huellas en el Ecuador. Pedro Pablo Kuczynski aparece en unas empresas hoteleras que es conocida pues como el Swiss Hotel, pero en Ecuador es conocido, ha sido conocido como Hotel Magna Limited, que después fue fusionada y por eso es que le llamaron Costa Hotelera del Pacífico. Cuando yo estuve en el Ecuador hace 4 años, descubrí que Pedro Pablo Kuczynski sería socio de una cadena de hoteles del Swiss Hotel y que también sería socio de uno de los más ricos millonarios de la siderúrgica acerera de Ecuador, de Villacres Smith, donde automáticamente también tiene una sociedad hotelera con él y también con Chiriboga, que estaban involucrados en la FIFA, en una compañía hotelera y que también iba a ser extraditado por 200 millones de dólares en fraude. O sea que Pedro Pablo Kuczynski también tendría pues acciones allá en el Ecuador, California y también en el Perú, en el Swiss Hotel. Ahora, con respecto a este juicio oral, ¿la Fiscalía en algún momento te ha citado para que puedas realizar la declaración? ¿Para que pueda ponerte frente, o la Fiscalía te ha citado también para ponerte frente a este delincuente, Pedro Pablo Kuczynski, que va a tener que afrontar un juicio oral? ¿En algún momento te ha dicho, señor Jorge Luis Otoya, citamos para que usted rinda su declaración, para que usted pueda pechar a este delincuente, por supuesto que ha sido disfrazado a lo largo de los años de político? Bueno, yo presenté las denuncias, lamentablemente por falta de conocimiento y por haber abogados, salvo excepciones, presuntamente ladrones y mafiosos. Es que yo presenté las denuncias, que las tengo en mi poder, ante Domingo Pérez, presentándole más de 400 páginas de la Unidad de Inteligencia Financiera
donde presento los depósitos de Kuczynski, los depósitos de Toledo, de IRSA Norte, IRSA Sur, las interoceánicas, IRSA 2, IRSA 3, los depósitos de 1.400 millones de dólares que venían del Gran Caimán a Jorge Simoe Barata, al conocido virrey mafioso, colaborador eficaz de Odebrecht. Sin embargo, el fiscal Domingo Pérez me mandó una notificación, y ya van a ser casi 2 años, donde pues ellos me estaban notificando justamente para ir al juicio oral, porque habían manifestado de que le estarían dando 35 años de cárcel a Pedro Pablo Kuczynski por pertenecer a una organización criminal. Sin embargo, lo que los fiscales me dijeron, el fiscal adjunto del fiscal Domingo Pérez, me agradeció por parte de los fiscales y en nombre de la nación el haber presentado todos los depósitos y las denuncias de Odebrecht, de Susana Villarán y de toda esta mafia corrupta de Oas, Camargo Correa, Queiroz Galbao, Graña y Montero. Pero me dijeron de que sí, posiblemente me llamaran a un juicio oral. Sin embargo, me acabo de enterar de que estará siendo procesado en un juicio oral y estoy viendo la manera de comunicarme con el Congreso de la República a fin de que se envíe un comunicado para este juicio oral, se pida la presencia de Jorge Luis Otoya para presentar los documentos y los depósitos del Banco de Crédito y de todo lo que presenté en contra de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, la prensa mermelera, la prensa mafiosa del Perú, y muchos ni siquiera le han dado las gracias a Jorge Luis Otoya, porque todo el mundo se hicieron los héroes con mis denuncias, y Pedro Pablo Kuczynski, al parecer, habría gastado casi 200 millones de soles para que Jorge Luis Otoya nunca apareciera en los medios de comunicación. Pero hecha la ley, hecha la trampa, sin embargo, no pudo liberarse Pedro Pablo Kuczynski de Jorge Luis Otoya. Así que esperemos pues que la Fiscalía o el Poder Judicial pudieran escuchar también este reportaje a fin de que yo sea llamado pues para ponerme frente a frente a este presunto lobista internacional de Pedro Pablo Kuczynski. Bien, te agradecemos infinitamente. Sigues, mantienes tu posición, ratificas tu posición que Pedro Pablo Kuczynski ha sido un gran lobista, uno de los delincuentes que ha estado al servicio de las mafias que manejan la economía en el país y en el extranjero. ¿Te ratificas? Me ratifico 1 y 10.000 veces por contar con la documentación que acredita que lo que Jorge Luis Otoya ha manifestado, ha dicho, y por supuesto que esto ha meritado prácticamente este juicio durante estos 7 años en contra del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. A ver, sin esta denuncia, sin estas pruebas que Jorge Luis Otoya presenta y que están plasmadas en mi libro Odebrecht y la caída de 2 presidentes y el oro de Patás, es un libro que está colgado en Amazon, donde lo pueden adquirir y donde ahí hablo y presento las pruebas en contra del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Jorge Luis Otoya, ¿cuánto de dinero tenía en sus cuentas Pedro Pablo Kuczynski, más o menos para que los ciudadanos sepan? ¿Cuánto de dinero? Bueno, según las investigaciones, por haber él viajado con Alejandro Toledo y Elian Carr a Luxemburgo, donde prácticamente aparecen los depósitos desde Luxemburgo de Techin Tenaris Ternium con el billonario Paolo Roca, el Odebrecht argentino. Yo saqué una publicación en el diario El Expreso, donde Pedro Pablo Kuczynski presuntamente tendría 3.000 millones de dólares en Rotterdam, en Liechtenstein, en países donde pues la Solchor le dan la vuelta al mundo, los Panama Papers, donde automáticamente jueces y fiscales no investigan el dinero que podrían haberse robado en todo el Perú.
$3.000 millones de fortuna tendría Pedro Pablo Kuczynski. Interesante. Algo más que acotar, Jorge Luis Otoya, te agradecemos infinitamente. Para nosotros eres un invitado de lujo y qué bueno que seas parte sobre todo del programa Noticias Sin Fronteras. Algo que acotar, Jorge Luis Otoya, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Quiero decirle a todos mis compatriotas, a todos los peruanos, que realmente el Perú necesita un cambio de constitución, necesita de varones y mujeres que tengan temor de Dios, que puedan crear fuentes de trabajo, cambiar la constitución política mafiosa, traer abajo los monopolios y que las inversiones nacionales y extranjeras puedan hacer inversiones y con convenios y con contratos de acuerdo saludables para nuestro país y para un crecimiento total, no intimidando pueblos, caseríos y distritos y regiones como lo vienen haciendo hoy presuntos mafiosos de alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, congresistas y empresarios que automáticamente son una élite que sobornan a los gobiernos para intimidar y traer abajo la economía de nuestros países. Quiero agradecerte por este reportaje en vivo y pues saludar a todos mis compatriotas desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, y pues esperemos que el Perú tenga un cambio y que la mano divina de Dios pues ingrese para tocar los corazones y pues tengamos nuevos gobernantes con temor de Dios. Te agradecemos, Jorge Luis Otoya, un abrazo y cuando venga a Perú, señor, no se olvide de visitar la provincia de Andahuaylas para comernos un rico cubicito, señor. Un abrazo. Gracias, muy amable. Saludos para todo el Perú.